Todos los científicos de esa expedición estábamos de acuerdo con dos cosas. Número 1, todos los restos eran de seres humanos. No había ninguna duda en eso. Y número 2, todos desearíamos que fuera simplemente agua, lo que encontramos en nuestra expedición a Marte. Visité al anciano brujo de mi comunidad. No soy una persona demasiado creyente, pienso que hago esto más por diversión que por creencias, pero supongo que no está por demás buscar un poco de ayuda en lo sobrenatural. Había una pregunta que quería hacerle desde hace algunas sesiones atrás, pero no me había atrevido. Algo me dijo que ese era el momento adecuado. Mi pregunta fue, ¿cómo puedo evitar mi muerte? Los ojos del anciano se pusieron en blanco y una fuerte cantidad de humo por la combustión de hierbas impregnó la habitación. Lo que me respondió fueron estas palabras: no gracias, estoy lleno. Salí confundido de ese sitio, pues su respuesta no hacía sentido para mí, hasta que de repente recordé que eso fue lo que le respondí a mi esposa después de que me ofreciera una rebanada de pastel durante la cena. Me arrepiento mucho de no haber creído lo que mi hija nos decía desde un inicio. Una Navidad le regalamos algunas pequeñas batas blancas y un estetoscopio, pues afirmaba que de grande quería ser una doctora. Desde hace algunos meses, mientras estaba jugando, de repente nos gritaba a mí y a su mamá. Pude escucharlo, pude escuchar su corazón. Nosotros seguíamos el juego y sonreíamos por su afirmación, hasta que una noche, ella estaba dormida en mi regazo. Yo apagué el televisor y la llevé a su cama, y ahí estaba la muñeca, junto al estetoscopio. Al día siguiente me deshice de la muñeca, y tengo mucho miedo de que alguien piense que estoy completamente loco, si les digo que yo también escuché su corazón. Los terribles gritos de abominaciones sangrantes hacían un resonante eco desde las celdas que se encontraban a mayor profundidad, pero después de 50 años, al fin lo había conseguido. El alquimista logró crear a un ser humano. Nadie hubiera podido imaginar cuáles eran las consecuencias de transmutar a una persona sin alma. Su creador fue solo la primera entre un incontable número de víctimas. Mi esposa sujetó mi hombro y me agitó para lograr despertarme. Es tu turno de alimentarlo, me dijo. Con dificultad dejé mi cama y ajusté mis zapatos. Como cada 2 noches, tuve que quitar los candados de las gruesas cadenas que mantenían las puertas cerradas en un enorme agujero improvisado que cabe en el suelo. Tomé un cordero y lo arrojé a ese abismo. Después de unos segundos, pude escuchar cómo esa extraña y voraz criatura que habíamos engendrado lo devoraba vivo. La parálisis del sueño, o mejor conocido como que se te suba el muerto, es un trastorno del sueño que ocurre cuando al estar dormido, despiertas, pero no por completo. Tu mente regresa casi a un estado de conciencia, pero no puedes mover tu cuerpo y la realidad frente a ti se muestra distorsionada. Se dice que lo causan problemas de estrés y ansiedad, pero la realidad es que sabemos muy poco sobre cómo funciona nuestra mente. Una teoría popular en internet dice que lo que en verdad ocurre por algunos minutos durante el estado de semiconciencia puedes acceder a una realidad alterna. Después de todo, la ciencia dice que hay una posibilidad de que existan un número infinito de universos. Lo aterrador es que todos los que lo han experimentado lo describen como un lugar muy similar a lo que desde las antiguas civilizaciones se ha descrito como el infierno. Tal vez esto quiere decir que es la dimensión alterna más cercana a nosotros, y eso explicaría por qué desde siempre hemos temido a ese lugar, tratando de convencernos a nosotros mismos de que no existe. Desafortunadamente, el primer recuerdo que tengo de mi niñez no es nada grato. Recuerdo cómo mi hermana me decía que mi madre la mató, y a mi madre diciéndome que no tengo ninguna hermana. Hasta el día de hoy, mi madre niega que ese recuerdo sea verdadero.
Es difícil que una persona entienda la verdadera gravedad de lo que me sucedió cuando les cuento cómo, hace unas noches, vi como una persona con un aspecto muy extraño y una penetrante mirada estaba espiándome desde afuera de mi casa a través de la ventana de mi habitación. Tranquilo, solo debes de reportarlo a la policía. Tal vez era un ladrón o una persona bajo los efectos de alguna droga, me dicen tratando de aminorar mi ansiedad. Pero una vez que conocen el resto de la historia, entienden la razón de estar tan exaltado. Y es que vivo en un piso número 40. Todas las personas hemos presenciado este fenómeno, todos hemos visto por un costado de nuestros ojos, donde no está por completo enfocada nuestra vista, cómo una sombra humanoide se mueve y desaparece justo frente a nosotros. Se conoce como los hombres sombra. En uno de los rincones de internet pude encontrar la declaración de una persona que asegura haber avanzado tanto con su investigación, que recomienda a todas las personas interesadas en el tema se detengan con su búsqueda, pues él describe en su informe: hay una razón por la que nunca podemos observarlos por completo. Afirma que después de muchos intentos y gracias a la manipulación de su entorno para lograr las condiciones óptimas para sus experimentos, logró ver eso que se esconde en las sombras, y la forma en la que los describe nos da a entender que no es algo agradable de ver y que puede condenar a tu imaginación, a tus pensamientos y tu razón a un daño tal que no lograrías superarlo en todo lo que te resta de vida. Creo que no volveré a tomar vacaciones en mucho tiempo. Al llegar a esta vieja cabaña en medio del bosque, donde no existe nada, a más de 2 días de camino, me costó mucho trabajo dormirme, pues me resultaban muy tétricas las pinturas con caras de personas que hay en las paredes. A la mañana siguiente, me percaté de que no son pinturas, sino ventanas. ¿Alguna vez has visto en internet esas publicaciones que muestran figuras o audios que algunas personas entienden de cierta forma y otras personas de una manera distinta? Por ejemplo, en este audio algunas personas entienden Laurel y otras Yanni. Laurel. Lo verdaderamente aterrador lo encontré en el siguiente audio. Algunas personas lo entienden algo similar a Bertzabel y otras escuchan Oculus. Si eres de la parte de la población que lo entendió como la segunda manera, se dice en el sitio web donde lo encontré que más que una frase auditiva es una psicofonía, una terrible invocación demoníaca, y que hace referencia a que desde hace algún tiempo un ente ha estado acompañándote. Dime, ¿últimamente has sentido algo extraño? Escucha ese audio nuevamente. Un fenómeno curioso ocurre cuando escuchamos la risa resonante de un bebé. No hay nadie que logre ignorar todos los sentimientos que provoca. ¿Lo dudas? Solo tienes que esperar la próxima vez que estés a solas en tu habitación por la noche. Te prometo que podrás escuchar de forma insistente la risa de un bebé. Mamá, la vecina está caminando por el techo de la casa, dijo el pequeño Raúl. Su mamá respondió: mi amor, ella falleció hace 2 meses. Sé que era tu mejor amiga. Es completamente normal que le extrañes. Pero mamá, dijo él, la estoy observando justo ahora, caminar por el techo, por la parte de adentro de la casa. Ya no puedo soportarlo. Me está siendo imposible lograr dormir, pues por las noches puedo escuchar cómo mi hija llora sin parar, a pesar de que la noche anterior fui hasta su tumba a suplicarle que se detuviera. No sirvió de nada. Lo conseguimos, gritaban los eufóricos científicos con orgullo por lo que acababan de lograr. Los secretos del viaje en el tiempo, al fin, habían sido revelados. Mientras la energía frente a ellos iba perdiendo poco a poco su brillo, una singularidad ocurrió en sus mentes.
y al mismo tiempo de que eran conscientes de los sucesos, no lograron evitar gritar. De nuevo, lo logramos. Sabían que ya habían estado allí, mientras la luz se desvanecía nuevamente frente a ellos, en un bucle infinito que los condenaba a repetir esos pocos segundos hasta más allá del final de los tiempos. Toda la familia regresábamos de una pequeña excursión a las afueras de la ciudad. La noche estaba particularmente oscura y por mucho que me esforzaba, no lograba encontrar la luna. De repente, las luces del coche dejaron al descubierto a una pequeña niña que caminaba por la orilla de la carretera, completamente sola, en ese lugar donde el próximo pueblo estaba a más de 1 hora de camino. Mi padre detuvo el carro junto a ella y por la ventana preguntó, con un tono de molestia en su voz: «Niña, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?». Y terminó diciendo: «¿No te da miedo estar caminando sola en la oscuridad?». La niña respondió: «Temía caminar sola por las noches, solo cuando estaba viva». Su figura se desvaneció frente a nosotros. Desde esa noche, no consigo poder dormir. Pasará justo después de que escuches este sonido. Hablarte de los orígenes de este experimento tomaría mucho tiempo y en verdad esos datos se vuelven irrelevantes, pero al haber escuchado lo anterior, has olvidado algo, un recuerdo que tal vez es insignificante, tal vez haber conocido a alguna persona, el cumpleaños de alguien. Si te lo dijera, este experimento perdería su valor. No te preocupes, porque algún aspecto de tu vida se ve afectada por haber perdido ese recuerdo. Toda tu red neuronal fue afectada por ese sonido, y cualquier conexión con la memoria perdida se ha borrado. Es como si en la nueva realidad en la que vives, eso que conocías nunca hubiese existido. Todo estará bien. Es solo un pequeño recuerdo, un pequeño detalle, o tal vez no. Al regresar a la nave pudo notar que su traje de repuesto estaba manchado por una gran marca negra, como si un inmenso pie lo hubiera pisado. Es muy extraño que algo así le pase a un astronauta en una misión en solitario. Es un gran alivio comprobar que todas las personas que aseguran que estoy completamente loco se equivocan. Nadie lograba creer mi historia. Durante un recorrido en mi camioneta, unas extrañas luces en el cielo dejaron al descubierto una inmensa nave que dirigió un haz de luz hasta mí. De repente mi camioneta empezó a elevarse por los cielos hasta llegar a esa nave, y lo último que recuerdo es haber visto a esas formas humanoides que apuntaban entre mis ojos con un extraño objeto que me hizo perder la conciencia. Cuando recobré el conocimiento, estaba en mi cama. Ni familiares ni amigos pudieron creer mi experiencia, pero hoy comprobé que tenía razón. Cuando esas criaturas me despertaron en una especie de celda y me explicaron que todo lo que había vivido desde ese día era una simulación que crearon en mi mente. Mi trabajo desde los últimos 8 años ha sido manejar un autobús de pasajeros. Me gusta mi trabajo y no había tenido nunca ningún problema, pero desde la noche de ayer ya no quiero manejarlo más. Confieso que con mi paso por ciertas colonias de la ciudad, que son un poco inseguras, me pongo nervioso, y es un gran alivio ver cómo desciende la última persona al terminar mi recorrido por las noches. Ayer pasó exactamente igual. Di un respiro cuando la última persona accionó el timbre que me informa que alguien quiere bajar del autobús, y esa persona descendió, aunque los nervios, la desesperación se apoderó de mí a un nivel que nunca había experimentado cuando comprobé que el autobús estaba vacío. Pero al pasar por la entrada del cementerio, que está a la mitad de camino hacia mi hogar, el timbre sonó. No importa cuál sea el día en el que estés escuchando esto, debes prestar mucha atención a mis palabras, y te prometo que a pesar de lo aterrador que podría parecer, si sigues mis indicaciones, todo va a estar bien.
Esta noche antes de dormir tendrás un pensamiento extraño que no va a gustarte, algo que vas a tratar de ignorar, pero por más que lo intentes, no lo vas a conseguir. Ese pensamiento persistirá. Tienes que saber que eso es justo lo que debería pasar, pues si logras ignorar ese pensamiento, el portal se abrirá y él tomará tu alma. Por momentos el pensamiento se debilitará, estarás a punto de olvidarlo, pero de repente, como cuando estás quedándote dormido y súbitamente despiertas, ese pensamiento volverá de golpe. Todo estará bien si logras mantenerlo. Durante la mañana siguiente y tal vez por algunos días más, lo sentirás como una amarga experiencia, pero eso justamente es la prueba de que todo estará bien. Voy a contarte sobre el video más aterrador que he visto en toda mi vida. He trabajado durante muchos años reparando las computadoras de las personas. Como es de esperarse, mis clientes más recurrentes son los vecinos más cercanos a mi hogar. En una ocasión, una persona para la que nunca había trabajado me pidió reparar su computadora. Me dio la dirección de su casa en un papel y acordamos que llegaría a las 6 p.m. Mientras revisaba los archivos para hacer un respaldo, pude ver que un video tenía mi nombre. No sé si fue la curiosidad o el asombro, pero decidí reproducirlo. Sentí como el sudor frío recorría mi frente al ver que en efecto era yo. Durante muchos de los días en los que pasé frente a la casa donde me encontraba, no necesitaba ver más. Me puse rápidamente de pie para salir corriendo, cuando algo me detuvo. El sonido de la puerta cerrándose tras de mí. ¿Eres de las personas que creen tener completo control de su mente? Déjame ponerte un ejemplo. Si en verdad logras pensar de una manera muy detallada, si en verdad cierras tus ojos por unos segundos y haces tu mejor esfuerzo por concentrarte en tu imaginación y comienzas a pensar que estás exprimiendo el jugo de un limón en tu boca, empezarás a salivar sin poder evitarlo. Esa es la misma razón por la que en este momento estás empezando a sentir que algo recorre lentamente tu nuca. Sientes algo cálido y al mismo tiempo frío, algo ligeramente electrizante que lentamente recorre tu nuca. No te preocupes, es solo mi mano que logra tocar tu esencia, no importa en dónde te encuentres. Lo que estoy a punto de contarte me robó el sueño por algunas noches, en una muy antigua nota de un diario publicado en el año 1970, la cual habla sobre un pequeño pueblo rural de Europa, donde las personas son muy devotas a sus arraigadas creencias religiosas. Tienen una peculiar costumbre. Durante 2 días al año, abren las catacumbas donde entierran a sus muertos. Es un lugar que después de abrir una pesada puerta bajo tierra, tienen que bajar alrededor de 50 escalones. La nota, que se supone es verdadera, dice que durante el segundo día de ese ritual, de repente, la pesada puerta se cerró, atrapándolos a todos. Al tratar de liberarlos se dieron cuenta de que no sería posible. Era como si algo estuviera sosteniendo la puerta desde adentro. Cuando por fin pudieron abrirla, lo único que encontraron fueron los sarcófagos abiertos, y todas las personas fueron reportadas como desaparecidas. Imagina el sonido más perturbador que pudiera existir. No, al decir verdad, lo que escuché aquella noche excede la imaginación de cualquier persona. Es más aterrador, más desgarrante, más estremecedor de lo que tu mente podría llegar a generar. Me desperté impactado al escuchar ese terrible sonido en el piso inferior de mi casa, y a pesar de que mis oídos y mi razón estaban a punto de colapsar, después de unos minutos comprendí que es mucho peor cuando lo dejas de escuchar, pues esa criatura lo utiliza como un sonar para poder localizarte. La razón por la que el sonido se detiene es porque eso te ha encontrado. Se dice que en Japón hay un espíritu que castiga a los abusadores. Se le conoce como Teke Teke, y se cuenta que fue un adolescente
que sufría de abuso por parte de sus compañeros, hasta que un día arrojaron a ella un insecto que la hizo resbalar a las vías del tren, el cual la partió en dos. Desde ese día, cuando un abusador debe tomar el tren por las noches, se puede escuchar en las sombras un sonido similar a teque teque, el sonido que hace este ente con sus codos al arrastrarse por el suelo, sujetando una afilada guadaña con la que parte a las personas por la mitad, para después arrojarlas a las vías del tren y que todo parezca que fue un accidente. Conozco un terrible juego de invocación que recomiendo, nadie lo intente. La invocación debe hacerse en una habitación donde seas la única persona presente. Posiciona una silla justo en el centro mirando hacia tu cama. En un papel escribe 3 veces: monitor, escúchame, ven hacia mí. Dobla el papel y arrójalo detrás de ti. Si lo has hecho bien, escucharás cómo algo se empieza a arrastrar por tu cuarto. Gradualmente los sonidos irán evolucionando en terribles lamentos y gruñidos guturales que te helarán la sangre. Por ningún motivo voltees y no cierres los ojos, porque al abrirlos, él estará frente a ti y fácilmente podría acabar con tu vida. Pasando 15 minutos, levántate de la silla, camina hasta tu cama sin ver a tu alrededor y trata de dormir. La mañana siguiente, verás que eso se habrá ido, dejando solo un olor penetrante a azufre en tu cuarto y una amarga experiencia. Se cuenta que existía un juego llamado Estrella de 4 puntas. Lo interesante de este juego antiguo es que se dice fue un experimento sobre las posibilidades que se tiene al tratar de manipular la mente de las personas a través de mensajes subliminales. Este juego consiste en adentrarse a diversas habitaciones donde a través de encender luces, abrir cajones y manipular varios elementos del entorno, ibas resolviendo misterios. Lo aterrador se encontró al analizar la música, entre una infinidad de detalles que estaban repletos de mensajes ocultos y que tenían por objetivo lograr un estado de paranoia entre las personas que lo jugaban. Se reportó que el 100% de las personas que se sometieron a la demo del juego terminaron por romper sus teléfonos, sus computadoras, entre otras muchas cosas con las que intentaban aislarse del mundo exterior, pues en sus informes aseguraban que podían ver y sentir cómo eran vigilados en forma remota, con tecnología que no lograban comprender. La leyenda de la casa de las muñecas. Un terrible olor alertó a los vecinos. Al no soportarlo más, entraron a la casa de donde provenía. Encontraron a una mujer muerta y una pared adornada con 15 muñecas con un aspecto muy siniestro y lúgubre. La mujer que se suicidó había dejado una carta. Los investigadores descubrieron que esa mujer sufría de una enfermedad llamada Munchausen, la cual consiste en que la persona que lo padece siente la necesidad de dañar o asesinar a sus propios hijos. Después de leer la carta, entendieron que las muñecas representaban a cada uno de los hijos que la mujer había asesinado, los cuales fueron encontrados en una fosa en el patio trasero de la casa. Hasta el día de hoy, las muñecas se conservan en ese lugar. La leyenda del Callejón del Beso. Este famoso lugar en la ciudad de Guanajuato es un sitio donde las personas se toman fotografías dándose un beso, pero son muy pocas las personas que saben el verdadero origen y significado de esta tradición. En ese lugar se reunían 2 jóvenes a quienes sus padres habían prohibido verse. El papá de la joven lo descubrió y asesinó a su novio. La joven, atrapada en una profunda depresión, nunca pudo realmente superar lo que pasó. Por eso, la leyenda dice que si caminas por las noches por los callejones de Guanajuato, podrás ver a una joven con un siniestro aspecto, entre llantos y lamentos, buscando a su enamorado. La oscura teoría de los Rugrats. Esta teoría nos dice que la única que en verdad existía en el mundo de los Rugrats era Angélica, quien al no tener la atención de sus padres por estar siempre trabajando, creó en su imaginación a todos los bebés, con los que vivía aventuras ficticias. Se dice que Tommy murió al nacer y que a eso
se debe a la obsesión de su padre por construir juguetes con los que Tommy nunca podrá jugar. Carlitos murió en un accidente, por eso su padre sufre de tantos complejos, y los gemelos en verdad se trata de un solo bebé, a quien su madre perdió en un aborto, pero al desconocer el sexo con el que nacería, esa es la razón por la que Angélica los imagina como gemelos, un niño y una niña. ¿Sabías que si pasas más de 10 minutos viendo tu reflejo en un espejo, tu cerebro empezará a deformar tu rostro y te mostrará una especie de demonio, una criatura que luce muy siniestra y no corresponde con tu persona? Recomiendo que nadie lo intente, ya que un antiguo relato de la edad clásica romana, donde los espejos eran metales pulidos, dice que ver tu reflejo directamente durante mucho tiempo es una forma de acceder a una dimensión distinta, llena de horrores, y lo que puedes ver es tu propia representación dentro de ese sitio, que al tomar por completo su forma frente a ti, podría atravesar el portal e intercambiar su realidad contigo. Tengo la capacidad de leer la mente de las personas y responsablemente lo tomé como un truco con el que impresionaba a mis amigos. Ya sabes, el alma de las fiestas. Poco a poco la habilidad fue creciendo hasta llegar al punto en el que se volvió algo insoportable. No podía dormir al percibir los pensamientos de toda la ciudad, así que decidí tomar un descanso, empaqué una pequeña casa de campaña y me adentré en el bosque, donde encontré la tranquilidad que estaba buscando, hasta muy entrada la noche, cuando pude escuchar pensamientos terriblemente inquietantes, llenos de intenciones destructivas e infinitamente repletos de oscuridad. Lo más extraño es que provenían desde un lugar muy profundo bajo la tierra. Durante el tsunami ocurrido en Japón en el año 2011, muchas personas atestiguaron la devastación tomando videos caseros. Gracias a esto, se pudieron ver muchas cosas extrañas, las cuales nos hacen entender lo poco que conocemos sobre las criaturas que viven en las profundidades del océano. Algunas personas captaron esta extraña criatura salir de entre las olas. Muchos dicen que debe de tratarse de una fuga de gas o algún efecto visual producido por la cámara, pues dicen, nada puede desaparecer de esa forma. ¿Cuántas veces hemos visto la capacidad que tienen algunas criaturas del océano para camuflarse, que nuestro ojo o el lente de la cámara no pueda captarlo? No quiere decir que desaparezca. ¿Qué piensas tú? Hoy descubrí que los niños pequeños que aún no desarrollan la capacidad del habla tienen una cualidad que se pierde cuando sus uniones neuronales se desarrollan lo suficiente como para poder comunicarse con palabras. Me llena de alegría ver cómo mi hijo pequeño sonríe al verme, con esa mirada inocente y llena de amor. Yo sonrío también y sé que se siente seguro al verme junto a él. Desearía que el resto de mi familia pudiera verme también, pues sé que me han extrañado desde el día de mi muerte. ¿Alguna vez has visto uno de esos videos donde te piden que veas fijamente un punto en la pantalla o que sigas algo con la mirada a lo largo del video? Y que al final te revelan que mientras tú mirabas eso, algo se movió o cambió en el video, justo frente a tus ojos, y ni siquiera te diste cuenta. Por ejemplo, ahora mismo me acabo de mover desde detrás de ti, hacia tu habitación, mientras leías y escuchabas esto. Tengo poco tiempo viviendo solo. Pensé que esto no sería mayor problema para mí, pues desde siempre he sido una persona muy independiente, aunque debo admitir que por un extraño suceso que viví el día de ayer, al llegar a mi hogar después de trabajar, y que me ha mantenido algunas noches sin poder dormir, he pensado en volver a la casa de mis padres. Entré a mi casa y dejé la puerta de la entrada abierta para poner en la cocina algunos víveres que compré, cuando de repente el viento cerró fuertemente la puerta. Esto me asustó y me arrancó una sonrisa nerviosa. Después dije a modo de broma: bien, ahora ábrela.
Me paralicé por completo cuando la puerta empezó a abrirse lentamente. Esa noche llevé a mi hijo a su habitación entre la oscuridad. Lo ayudé a ponerse la pijama y a meterse bajo sus cobijas. Antes de dormir, me hizo la misma petición que me hace cada noche. Papá, ¿podrías revisar si hay un monstruo debajo de mi cama? No quise perturbar su imaginación infantil, así que me arrodillé para poder ver bajo su cama. Mi cuerpo se paralizó cuando lo vi. Era mi hijo, otro él, bajo la cama, acurrucado en una de las esquinas y aparentemente muy asustado. De repente se acercó hacia mí y me dijo: «Papá, hay un monstruo en mi cama». Después de mudarnos la familia entera a la nueva casa, empecé a tener extrañas pesadillas sobre un hombre que asesinaba a toda mi familia. Después del 5.º día de soñar exactamente lo mismo, desperté con un cuchillo en mi mano derecha y la cabeza de mi madre en la mano izquierda. Un fuerte grito se desprendió de mi garganta mientras dejaba caer lo que tenía en las manos. Sentí como mi esposa empezó a agitarme hasta lograr que despertara. «Otra vez estás hablando dormido», me dijo, con ese inusual tono de preocupación en su voz. Mientras recuperaba el conocimiento y aún estando un poco aturdido le dije: «Lo siento, por favor, simplemente gírate y trata de ignorarme». «No puedo», me dijo, y noté cómo su voz se quebró casi al punto de romper en llanto. Prendió la lámpara de la mesita de noche mientras continuó diciendo: «Esta vez escuché cómo alguien te respondía». Esta imagen es mucho más terrorífica de lo que aparenta. Los padres del niño que podemos ver en pantalla tenían un serio problema. Todas las noches lo despertaba la voz de su hijo. En muchas ocasiones fueron hasta su cuarto a reprenderlo. Él siempre le respondía que estaba hablando con su amigo imaginario. Las cosas se pusieron extrañas cuando los papás del niño se quedaron por la parte de afuera de su habitación con los oídos pegados a la puerta para escuchar sobre qué temas hablaba, para así, con ayuda de algún psicólogo, buscar una solución. Sus cuerpos se paralizaron por completo cuando escucharon una segunda voz que les respondía. Rápidamente entraron al cuarto alarmados por la situación y lo que encontraron fue al niño hablando con su amigo imaginario, un amigo que él había construido con sus propias manos. Nunca pudieron descifrar el origen de la segunda voz que escucharon. La oscura teoría de Pokémon. Algunas personas creen que el secreto que esconde esta serie se deriva del primer capítulo, donde Ash tiene un accidente en bicicleta. A partir de ahí es que empieza sus aventuras, repletas de criaturas fantásticas y viajes alrededor del mundo. Esta teoría dice que el golpe que sufrió Ash con esa caída en bicicleta fue muy grave y lo hizo caer en coma. Todas sus aventuras están pasando únicamente en su imaginación. Se dice que esta es la razón por la que la enfermera es exactamente igual en todos los hospitales Pokémon, ya que Ash pudo haberla percibido de alguna manera al llegar al hospital, y es la única figura que existe en su mente de una enfermera. Imagina un día abrir los ojos y darte cuenta que tu familia ha sido reemplazada por otras personas. Un joven estadounidense asegura que justamente eso le pasó. Después de recibir un severo golpe en la cabeza, lo que le causó una especie de ceguera por algunos días, cuenta que al recuperar la vista y quitar las vendas de sus ojos, pudo ver que las personas que estaban en su hogar no era su familia. Otro hombre fingía ser su padre, otra mujer decía ser su madre, y ninguno de los niños eran sus hermanos. Hoy en día recibe tratamiento en un hospital psiquiátrico donde tratan de convencerlo de que sí lo son. La oscura teoría de Ed, Edd y Eddy. Se cuenta que en verdad esta caricatura narra las aventuras de unos niños que murieron y se encuentran en el purgatorio. Esa es la razón por la que no hay adultos en la serie, y sobre todo, a eso se debe que todos
tenían la lengua de color azul, ya que al morir, el cuerpo se torna en un color similar al azul o el morado, además de que toda la serie se desarrolla en un pequeño callejón que parecería no tener salida. Imagina por un momento que eres un dios omnipotente. Todo lo que desees lo puedes cumplir solo con pensarlo. ¿Qué es lo que harías? Conocerías todos los placeres del universo. Todo el cosmos está a tus pies, pero después de un tiempo, eso se volverá aburrido. Tu misma existencia ya no basta para ti, así que creas un universo diferente, algo que ver más allá de tu esencia, y le das forma, lo dotas de leyes físicas y creas la vida. Pero después de un tiempo, eso también se vuelve aburrido. Solo verlo desde lejos no basta, así que decides descender al nivel de tus creaciones, renunciar a tus poderes para compartir la dicha y el sufrimiento, igual que tus criaturas, sin tener recuerdo de tu vida pasada, para acrecentar más las sensaciones que la vida que has creado puede sentir. Y de esa forma, te encuentras aquí, escuchando este relato, sin recordar el ser omnipotente que una vez fuiste. Desde que era un niño mi sueño siempre fue convertirme en médico. Me parecía una noble labor ayudar a las personas, pero era muy joven como para llegar a imaginar lo terrible que pueden ser algunos casos a los que nos debemos enfrentar. Particularmente, el que más llegó a aterrarme fue el caso de una joven de aproximadamente 14 años de edad. En nuestra primera sesión me contó que de niña le encantaba la conversación que tenía con sus muñecas, y la razón por la que había visitado mi consultorio era porque no encontraba la manera de hacerlas callar. La felicidad que sentía por haberme mudado a esta nueva casa duró muy poco tiempo. Verás, esta casa era el lugar de mis sueños, un sitio en el que siempre deseé vivir. El problema consiste en que esta casa tiene una peculiaridad. A pesar de que vivo completamente solo, juro que he tenido que cerrar más puertas de las que he abierto. Cuando era niño, mi hermana mayor y yo compartíamos la misma cama. Era común que yo me quedara dormido antes que ella. Una noche, nuestros papás nos dejaron solos porque salieron a cenar con un grupo de amigos. Entrada la noche, mi hermana tiró fuertemente de las sábanas, dejándome completamente descubierto. La noche era fría, así que molesto le grité para pedirle que se detuviera. Ella, con un tono de desconcierto en su voz, gritó: «Hermano, estoy en el baño». Despertó con un terrible dolor de cabeza. Miró a su alrededor y descubrió que se encontraba en una habitación vacía, sin puertas ni ventanas. Lo único que había en ese cuarto era un arma justo en el centro. Tomó el arma, colocó el cañón en su boca, jaló el gatillo y despertó con un terrible dolor de cabeza. Miró a su alrededor y descubrió que se encontraba en una habitación vacía, sin puertas ni ventanas. Lo único que había en ese cuarto era un arma justo en el centro. Se dice que cuando tu vida acaba, te encontrarás con una representación de la muerte frente a ti, una figura con un manto negro, formada por huesos, aparentemente humanos. Esa criatura te ofrecerá participar en un juego de ajedrez, y si la derrotas, la muerte no reclamará tu alma. Mientras su cráneo hueco apartaba la mirada de su rey caído, se enfocó en el abismo de oscuridad perpetua que se formaba detrás de mí. En ese momento me di cuenta que, en efecto, la muerte no reclamaría mi alma, pero nunca especificaron quién la reclamaría. Me despertaron los desgarradores gritos de mi hija, tan ensordecedores que pensé que había dañado sus cuerdas vocales. Rápidamente corrí hasta su habitación y la sujeté mientras preguntaba: «¿Qué pasa, mi amor?». Ella, demasiado alterada para poder hilar correctamente las palabras, con un gran esfuerzo respondió: «Está saliendo, el demonio está saliendo». Traté de consolarla y con calma hacerla ver que todo se trató de una pesadilla. Después de unos segundos, ella bajó rápidamente de su cama y no pude sujetarla mientras corría fuera de la habitación.
bajó las escaleras y apuntó el televisor de la sala. El demonio está saliendo de ahí, papá. El demonio está saliendo, gritó frenéticamente. En ese momento, sin que nadie accionara el interruptor, vi cómo toda la sala se impregnó de la luz azul del televisor al encenderse. Al llegar al otro mundo le hice una pregunta a la muerte, quien me recibió del otro lado del portal de luz, en una tierra que pierde cualquier significado humano y donde la desolación y el sentimiento de perpetuidad se vuelven infinitos. Por favor, dime, le dije, ¿para qué es la guadaña? Me volteó a ver desde su cráneo hueco y con nerviosismo en su voz respondió, protección. En ese momento, todo se impregnó de oscuridad y empecé a escuchar los más infernales rugidos de criaturas que nos rodeaban. Cuando conocí a esa persona pensé que debería tener más cuidado con las cosas con las que bromea, derivado a la pregunta que me hizo mientras se subía al pequeño vehículo de excursión que había contratado para recorrer la zona turística de un país. Él era el chofer, y lo que me dijo justo después de conocernos fue: esta vez haremos el tour nosotros dos solos. ¿No le da miedo que sea un asesino serial? En mi mente respondí esa pregunta para mí mismo. La probabilidad de que haya dos asesinos en el mismo vehículo es astronómica. Recibí un mensaje de mi mejor amiga a las 3 de la mañana. Dejé caer el celular al suelo del terror que eso me produjo, ya que mi amiga había fallecido hace un par de semanas. En el mensaje me explicaba que todo había sido un engaño, que existían personas que estaban buscando deshacerse de ella y que debería de tener cuidado, pues evidentemente, al relacionarme con ella, yo también estaba en peligro. El terror desbordó mis sentidos cuando me confesó que quien había ideado toda esa terrorífica situación fue la mujer que dormía junto a mí. Desperté en una habitación completamente vacía y extraña para mí. Después de unos segundos y de que mis ojos se acostumbraron a la tenue luz, pude notar que estaba acompañado de una mujer que lloraba desconsoladamente. Después de poco tiempo, me rendí en mi intento de entablar una conversación con ella. Entendí que su llanto sórdido lo haría imposible. Frente a nosotros estaba una puerta de color blanco, mismo color de las paredes en esa habitación. La decisión más obvia era abrir esa puerta y salir de ese lugar, averiguar qué es lo que estaba pasando, pero no pude abrirla, no porque estuviera cerrada, lo comprobé, sino porque cada vez que me acercaba a la puerta, la mujer dejaba de llorar y empezaba frenéticamente a reír. Hay una leyenda que cuenta cómo un autobús de reos con problemas psiquiátricos fue calcinado, con los guardias y los presos dentro. Solo uno de los reos sobrevivió al incidente. Los investigadores lograron obtener una distorsionada declaración por parte de ese reo. Él contó cómo, al ser transportados en el autobús, justo a la mitad del camino, todos pudieron ver una intensa luz que provenía desde el cielo, que impactó contra el autobús. Los guardias empezaron a convulsionar y comportarse de maneras muy extrañas. Él dijo que ninguno de los reos se vio afectado. El chofer se puso de pie, tomó la gasolina que tenía de reserva e incendió el autobús. El reo pudo escapar ya que las llaves del chofer cayeron al suelo durante los espasmos que sufrió producidos por ese haz de luz. Los investigadores concluyeron con que era una declaración poco creíble, aunque no se pudo encontrar evidencia de algo distinto, y no era la primera vez que un auto era calcinado en esa zona. La leyenda del comediante asesino. Se cuenta que un comediante de la ciudad de Sevilla estaba pasando por situaciones personales muy difíciles. Una noche al dar show en su bar, le pareció muy molesto ver a una mujer que estaba en la primera fila.
Tenía la cara completamente inexpresiva. Pensaba que buscaba sabotear su show. No se reía de sus bromas y lo observaba con una mirada que lo llegó a perturbar y corromper la poca cordura que le quedaba. El comediante siguió a la mujer y a su pareja después del show para, por la noche, asesinar a los dos en su hogar. Al cortar la garganta de la mujer, el comediante se dio cuenta de que no era su rostro lo que vio en el bar, sino que esa mujer usaba una máscara de cera que cubría unas horribles cicatrices hechas por quemaduras. Entendió que esa mujer había sufrido un accidente. Desde ese día se puede ver por las noches una extraña persona con una tenebrosa máscara de cera. La leyenda de los fantasmas de TikTok. Una joven mujer pensó tener una oportunidad de obtener fama al presenciar extraños sucesos paranormales que pasaban en su hogar. Después de subir una serie de videos a la plataforma de TikTok evidenciando las cosas paranormales que ocurrían, fue contactada por una persona que aseguraba ser el inquilino anterior de esa casa, quien le advirtió que no se trataba de un juego y le contó cómo para él las cosas fueron empeorando poco a poco hasta que le fue imposible seguir viviendo en ese lugar. La joven se rehusó a creerle hasta que el usuario que enviaba los mensajes le escribió: debajo de la cama de la habitación principal hay un tablón suelto, levántalo y encontrarás un peluche con forma de conejo, con un aspecto muy deteriorado. Hagas lo que hagas, nunca saques al conejo de ese lugar. La joven de repente borró todos sus videos y desapareció de la plataforma de TikTok. ¿Sabías que algunas personas sienten placer sexual al estrangularse? Esto, a pesar de ser una práctica muy peligrosa, es mucho más común de lo que se pensaría. Una pareja decidió llevar esta práctica al límite. El acuerdo era que uno de ellos se colgaría de una cuerda y su pareja la cortaría justo antes de que él perdiera la razón y dejara de moverse. Al estar a punto de morir asfixiado, ese hombre tuvo que escuchar una confesión de su pareja. Le dijo que en verdad lo que le causaba placer no era ser estrangulada, sino ver a otras personas agonizando, en shock y entre convulsiones. Perdóname, le dijo, pero no puedo salvarte. La verdadera historia de Phineas y Ferb. En el año 2004, en un pueblo de la Unión Soviética, una pareja humilde tuvieron una hija llamada Candace Flynn, víctima de una infancia llena de trastornos. Sus padres se divorciaron siendo ella muy pequeña y su madre nunca le dio los cuidados necesarios. Después su madre tuvo a dos de sus hermanos, uno llamado Phineas, el cual padecía de hiperactividad, y Ferb, quien nació con un severo retraso mental. Al ver la condición de sus hijos, la mamá empezó a enloquecer y caer en una profunda depresión. La impotencia que sentía a diario Candace la orilló a desarrollar una prodigiosa imaginación, con la cual creaba maravillosas aventuras que supuestamente experimentaban todos los días sus hermanos, y ella las contaba a su madre para tratar de animarla. A raíz de esto, todo se volvió muy perturbador. La mamá de Candace decidió llevarla con un psiquiatra, pues sus historias cada vez se volvían más obsesivas. La niña fue diagnosticada con esquizofrenia severa y durante muchos años la medicaron con potentes narcóticos que le causaron una fuerte adicción a las drogas. Desde los 14 años Candace fue adicta al LSD, una potente droga alucinógena. Cansada de que nadie creyera que las aventuras de sus hermanos eran reales, decidió escribirlas, cada una de ellas con lujo de detalles. Desafortunadamente, Candace fue encontrada muerta en el 2005 con una sobredosis. Para finales del mismo año, la trastornada madre de Candace ofrece los escritos a los productores de Disney Channel, y un 17 de agosto del 2007 se estrena a nivel mundial una distorsionada y mejorada versión del mundo de Candace. La leyenda del acosador del Chavo del Ocho. Existen diversos videos en internet que confirman algo que el elenco insistentemente decía que pasaba durante la grabación del programa, que una persona encontraba la manera de escabullirse entre las escenografías para poder ver de cerca las grabaciones. Algunos de los actores del Chavo del Ocho se sentían bastante inseguros por esta situación
y nunca se supo con certeza cuál era la verdadera intención de esta persona. ¿Conoces esta leyenda sobre un youtuber que hace exploración urbana? Este tipo de videos tratan de que un grupo de jóvenes entran a viejas construcciones abandonadas por las noches. Algunos lo hacen de una forma seria y reportan de una manera muy interesante las cosas que descubren en esos lugares. La leyenda cuenta que una de estas personas, que entraba completamente solo a estas zonas abandonadas, pudo escuchar, en un antiguo edificio derrumbado, el llanto de una niña, de una forma muy tenue que incluso el audio no se podía escuchar en la grabación original, hasta pasarlo por un proceso de postproducción. La razón por la que ese youtuber decidió dedicarse a otro tipo de videos y nunca volver a hacer exploración urbana es porque pudo escuchar nuevamente el llanto de esa niña, pero esta vez durante una noche en el que se encontraba solo en su casa. La verdadera historia de Caroline, contado por el autor del cuento. Él nos dice que cuando era un niño, una casa en el pueblo donde nació se incendió. La única persona que habitaba esa casa que no se encontraba dentro del accidente era la abuela de la familia. Ella únicamente pudo entrar para salvar a su nieta, una pequeña bebé. La abuela decidió mudarse con la niña a su antigua casa, la cual había permanecido abandonada por mucho tiempo. Misteriosamente, parecería que la abuela estaba tratando de ocultar a la bebé. Se creía que la razón era por las cicatrices que provocó el incendio. Después de unos años, un grupo de personas decidieron entrar a la casa para verificar que la niña estuviera bien. Cuando llegaron a la habitación de la niña, se dieron cuenta de que había solo una cuna y dentro de ella, una bebé, calcinada, muerta, con ojos de botón, cosidos, al igual que la boca. Todos los que hemos instalado TikTok, incluyéndome, todos hemos abierto un portal. Este fue el texto escrito por una persona que presuntamente ha experimentado un suceso paranormal. Veamos el video que subió a la plataforma de TikTok. Como puedes ver, algo extraño aparece detrás de ese mueble, y aunque muchas personas han analizado el video, pensando que posiblemente tiene algún trabajo de edición, algún corte que permitió que alguien se metiera detrás de esos cajones, la verdad es que nadie tiene una explicación lo suficientemente creíble. Lo más extraño de todo fue lo que escribió esa persona. Todos los que hemos instalado TikTok, incluyéndome, todos hemos abierto un portal. No sabes quién soy, pero créeme, yo te conozco perfectamente. Soy uno de los 3 demonios que se te asignaron al nacer. Verás, algunas personas están destinadas a la grandeza, a tener vidas plenas y ser felices, pero me temo que ese no es tu caso, y nuestra misión es asegurarnos de que así sea. Vergüenza es uno de mis hermanos, el demonio de tu hombro derecho. Él es quien te obliga a escuchar lo que piensan de ti, personas a las que no les importas en lo más mínimo. Miedo es nuestro hermano mayor y se sienta en tu hombro izquierdo, tan antiguo como el propio tiempo. Es quien limita tu vida cada vez que no te atreves a tomar un riesgo. Y por último estoy yo, el peor de tus demonios, a quien tú ves como un amigo. Soy a quien acudes cuando mis otros 2 hermanos te atacan. Soy quien te obliga a seguir, y así puedo prolongar tu tormento. Mi nombre es Esperanza. Esa noche pude ver la enorme desesperación que proyectaba la cara de mi hija mientras se aferraba fuertemente a una de mis piernas. Con lágrimas en mis ojos pronuncié su nombre, y en el momento en el que ella me miró le dije: no temas, mi amor, no permitiré que esas criaturas te hagan daño. Cuando no pude sostener por más tiempo la puerta con mi cuerpo, y las bisagras se vencieron por los contundentes golpes que provenían desde el otro lado, coloqué mi arma en su frente y cumplí mi promesa.
Creo que acabo de experimentar lo que se define como un sueño vívido. Se sintió demasiado real. Pude verme a mí mismo caminando por un sendero que al parecer atravesaba un espeso bosque. Justo a la mitad del camino me encontré con una bella mujer que me sonrió. Yo me acerqué a ella. De repente la oscuridad lo consumió todo y el bosque se tornó en el panorama más tétrico que jamás había visto. Esa mujer se deformó completamente, hasta convertirse en una especie de ente maldito que ni en mis peores pesadillas podría existir. Sus ojos se tornaron en blanco y me dijo: "No abras la puerta". De pronto, desperté agitado para descubrir que alguien estaba tocando el timbre de mi casa. Anoche recuerdo haber buscado la luz de la luna desde mi ventana, pero por alguna razón no la pude encontrar. La noche parecía ser más oscura de lo habitual. Justo cuando me disponía a quedarme dormido, escuché cómo mi madre me llamaba desde la sala de nuestro hogar. Bajé rápidamente las escaleras, pero en uno de los pasillos, alguien me jaló bruscamente a la habitación de mis padres. Mi cuerpo se estremeció por completo al darme cuenta que era mi madre quien me dijo: "Yo también escuché eso". Es ya una costumbre que lo primero que hago al despertar es revisar mi celular. Mientras esperaba el momento adecuado para abandonar mi cama, decidí revisar las fotos que había en la memoria de mi teléfono para elegir cuáles borrar y así liberar un poco de memoria. Desearía nunca haberlo hecho, pues me encontré con una foto mía durmiendo. Es necesario decir que vivo completamente solo. Al pasar la última pastilla por mi garganta, recuerdo cómo un pensamiento llegó a mi mente. Espero que esta vez el medicamento haga efecto y me ayude a dormir. Ya son demasiadas las noches en las que ese televisor se enciende solo y me veo obligado a levantarme de mi cama, pues llega a ser muy molesto el ruido de la interferencia que emite, aunque estoy seguro de que eso no es realmente lo que me roba el sueño, sino el hecho de que vivo solo y cada noche antes de dormir me encargo de desconectar el televisor. Esa noche, yo y mi hijo pequeño empezamos nuestro ritual nocturno. Lo llevé a cepillar sus dientes, lo ayudé a ponerse su pijama, y todo iba con la misma secuencia rutinaria de cada día. Solo un detalle estaba completamente fuera de lo habitual. Siempre, antes de cerrar la puerta para retirarme a dormir, nos despedíamos deseándonos buenas noches. En esa ocasión mi hijo mencionó esas terribles palabras que resonarían en mi cabeza durante todas las noches de toda mi vida. "Adiós, papá", dijo. Nunca lo volví a ver. Recordar es haber visto mi reloj que marcaba exactamente las 2:35 de la mañana, cuando sentí como las afiladas garras de su mano derecha se clavaban en mi pecho y ahogaba mis gritos con su mano izquierda. Acercó su rostro al mío y pude ver en esa criatura el significado mismo de la ira, con la apariencia más terrible de un espectro infernal que ha escapado de los lugares más insólitos del infierno. En ese momento abrió su boca para dejar al descubierto sus enormes y afilados colmillos, pero justo cuando pensé que mi vida terminaría, desperté de mi sueño. Hay algo que me aterra aún más que esa horrible pesadilla que acabo de experimentar, y es que he mirado el reloj. Son exactamente las 2:34 de la mañana y escucho cómo se abre lentamente la puerta de mi armario. La noche libraba una fuerte batalla con una tormenta que amenazaba con perpetuarse durante algunas horas más. De repente, me despertó exaltado un fuerte golpeteo contra un cristal. Pensé que provenía desde mi ventana y que era producido por el viento contra las ramas de algún árbol, hasta que volví a escucharlo desde el espejo. No tenía idea de que un ser humano podía cambiar sus emociones de una forma tan abrupta. Siempre me ha llenado de una inmensa paz escuchar la voz de mi esposa a través del monitor del bebé mientras trata de hacerlo dormir.
Gracias a esto, me encontraba cayendo en un profundo sueño, hasta que estiré mi mano del otro lado de la cama y pude sentir cómo mi esposa estaba dormida junto a mí. Desde pequeño me acostumbré a vivir entre mascotas. Mis padres siempre gustaron de tener perros y gatos en nuestro hogar. Era común para mí escuchar los arañazos en la puerta de la entrada, pero esta noche en particular resultan ser muy aterradores, ya que me mudé a una casa donde vivo solo y no hay mascotas aquí. En una ocasión, mientras tomaba con mi abuelo una larga caminata después de la abundante cena de Navidad que habíamos tenido, atravesamos un viejo puente que separaba un arroyo de la ciudad. Justo a la mitad, mi abuelo detuvo repentinamente sus pasos. Pude notar que del otro lado del puente estaba una mujer anciana, con la vista fija hacia nosotros y una tierna sonrisa. Su mano se agitaba de un lado al otro brindándonos un saludo. No puedo explicarlo claramente, pero sentí como una extraña sensación me invadía al ver su mirada. Mi abuelo tomó mi mano y retrocedimos rápidamente en el puente hasta dejarla atrás. ¿Qué sucede, abuelo?, le pregunté, y él, muy exaltado, respondió: la primera vez que la vi, yo tenía tu edad, y ella no ha envejecido un solo día. He tratado desesperadamente, durante mucho tiempo, de que alguien me escuche y converse conmigo. Tengo muchas cosas que decir, y aunque sé que pueden escucharme, por algún motivo prefieren ignorarme, o simplemente se alejan de mí. Me encuentro muy solo, y en todo este tiempo lo único que he conseguido es que traigan a ese sacerdote, quien está tratando de expulsarme de mi propia casa. Un terrible demonio ha estado atormentándome durante los últimos meses. Lo veo en cada rincón oscuro, en mis sueños, en los momentos de soledad y dentro de mis pensamientos. Ese terrible ente, esclavo del yugo del gobernante del infierno, ha sido confinado a mí por haberme atrevido a experimentar con poderes que a los seres humanos no nos corresponde conocer. Un poderoso chamán, a quien recurrí en busca de ayuda, me dijo que hay una sola forma de liberarme de él, pero eso conlleva dañar a alguien más. Y aunque al principio me negaba, en verdad, ya no puedo resistirlo más. El nombre de ese demonio es Behemoth, y la única forma que existe para liberarme de él es que alguien más escuche su nombre de mi voz. Espero que puedas perdonarme. Estoy en el infierno, ¿verdad?, le pregunté a esa criatura que me recibía después de atravesar el vórtice de luz que se presentó frente a mí después de mi accidente. Sí, respondió. Al mirar a mi alrededor pude confirmar que no se trataba de un sitio que fue hecho para que la mente de un simple ser humano pueda procesar. No se parecía a lo que las religiones y creencias de las personas nos instruyen a creer. La desolación, la agonía y la perpetuidad de la carencia del sentido de misericordia eran infinitos. Durante gran parte de mi vida negué tu existencia, le dije. Después de todo, se dice que tu mayor logro es hacernos creer que no existes. No, respondió él. Mi mayor logro es hacerlos creer que existe una alternativa. Entonces no hay Dios, le pregunté. Y él respondió: yo soy Dios. Pude ver cómo de repente algunos carros frenaron abruptamente y se acercaron hasta él. Rápidamente bajé de mi motocicleta para tratar de ayudarlos. La ambulancia tardó aproximadamente 20 minutos en llegar y pude notar el inmenso shock que los paramédicos experimentaron al verlo. Mismo shock que yo tuve que afrontar. Todos los presentes sabíamos que era imposible que esa persona siguiera con vida y tuviera las fuerzas para emitir esos terribles gritos agónicos. No existía una parte de su piel
que no estuviera completamente quemada. A su alrededor un río de sangre carbonizada despedía el peor olor que hubiese percibido. Pero puedo decir que el peor horror para todos se presentó cuando respondió 2 preguntas de los paramédicos. ¿Quién eres? ¿Qué te pasó?, le dijeron. Y él respondió: soy la primera persona que ha logrado escapar del infierno.